Efectos del consumo de azúcar sobre el índice de masa corporal. Introducción. Este proyecto se hablará sobre los efectos que causas elevado del consumo de azúcar sobre el índice de masa corporal, en donde se indican algunos criterios tales como los métodos que se presentan en nuestro proyecto, los aparatos los cuales servirán para realizar el experimento, se utilizarán para correcto elaboración del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo el concientizar a los lectores sobre la variable que se puede presentar en la masa corporal debido al consumo de azúcar. Variable de estadística. Es una característica a la que se le puede atribuir un valor numérico que puede fluctuar y cuya variable es susceptible en adoptar diferentes valores, lo cual puede medirse u observarse. Las variables adquieren valores cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman una hipótesis o una teoría. Variables. Variables independientes del proyecto. El azúcar es un cuerpo de carácter sólido que es blanco y se encuentra cristalizado. El azúcar aporta calorías que se califican como vacías ya que no tienen minerales o vitaminas, lo cual se consume en mayor que los alimentos. Consumo. Cuando se habla de alimentos responsables hay referentes a un alimento sano, es decir, la idónea para la prevención de las enfermedades y respetuosa con el medio ambiente. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico, mental y reducir la productividad. Variable dependiente del proyecto. Índice de masa corporal. Es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y determinar, por tanto, si el peso está dentro del rango normal o por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone en relación la estatura y el peso actual del individuo. Método. Definición de población en estadística y descripción de la población en nuestro proyecto. Conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica de un fenómeno de interés. Por lo tanto, nuestro experimento se trabajará en una población de 2 estudiantes, 6 masculinos, 6 femeninos, divididos en 2 grupos de personas del séptimo B, de la licenciatura en Criminología y Criminalística de la institución CLEU en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Muestra en estadística y descripción de la muestra en nuestro proyecto. En un conjunto respectivo de la población se refiere a una parte, por ello se toman los datos de 3 personas del grupo en el que se llevará un control de azúcar y 3 personas en el cual se podrán comer la cantidad que ellos deseen de azúcar y con el fin de estos datos se muestra general en cada grupo. Definición del individuo en estadística y descripción de posibles individuos en el proyecto. Cada uno de los elementos que componen una población, es decir, el conjunto de todos los elementos, es sometido a una medición estadística. Así como en nuestro proyecto los individuos serán cada uno de los 12 estudiantes del séptimo B. Una definición de los datos de estadística y descripción de datos en nuestro proyecto. Cada una de las variables obtendrá por consistente en nuestro proyecto será todos los valores obtenidos sobre cómo varía el índice de masa corporal por el diferente consumo de azúcar en los grupos de 6 personas con los que trabajaremos en el experimento. De estadística de escala en estadística y descripción de la posible escala en el proyecto. Son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en jerarquía. Las escalas de
medición pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características o de las variables. Escala nominal. Una escala nominal es una escala mediante la cual los números sirven como etiqueta, solamente para identificar o clasificar un objeto. Si comen grasa chatarra, 6. Si no comen grasa chatarra, 6. El experimento se realizará en 2 estudiantes, 6 masculinos, 6 femeninos. Escala ordinal. Esta escala se basa en tipo de grasas, sabritas, refrescos, dulces, pan, grasas naturales, el cambio de grasas a chatarra a grasas naturales. Escala de intervalos o escala de razón. Simular la de intervalos bueno, vamos a medir el peso de las personas, mujeres de entre 60 y 80 kilos, hombres de entre 60 y 70, salud, energía y cambios de comportamiento. Escala continua y la escala discontinua. Ok, aquí se medirá el tiempo de tardanza de la respuesta del alumno, opiniones, las dificultades que obtuvieron para contestarlas, se harán las comparaciones teniendo los resultados del experimento en comparación. Una laptop. Requeriremos de una laptop portátil de peso pequeño y ligera. Sus pequeñas es aproximadamente un portafolio y aspecto de traslado. En este tipo utilizaremos una laptop para nuestro proyecto en la cual llevaremos un control específico de las personas que nos estén apoyando en nuestro proyecto. Cinta métrica. La cinta métrica es un instrumento de medir extensible. Están marcadas en ambas caras escalas. Se utilizará una cinta métrica para poder obtener las medidas de los brazos, espalda, hombros, piernas, estómago y cintura de los individuos que participarán. Una báscula digital. Se utilizará la báscula para medir los pesos de las personas antes del experimento y al concluir el experimento. Picómetro. Este instrumento es un sujetador de grasa corporal de varias zonas del cuerpo para saber el volumen de grasa y se mide en centímetros. Maunómetro. Este será para la presión arterial del humano. La presión arterial no es es fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, la cual es registrada en un dispositivo que mide la presión impidiendo el tacto y los glucómetro. Un glucómetro es un instrumento para medida que se utiliza para obtener un concentrado de glucosa, es decir, simplemente de los carbohidratos en la sangre, glucemia. Esta forma de instalación, por ello, se utilizará este instrumento para llevar un registro en determinado tiempo la cantidad de azúcar en el cuerpo. Se utilizará un formato electrónico en Excel, una cuenta en Dropbox para llevar el registro. Excel, un programa de tipo hoja Excel de cuadros que permite realizar operaciones matemáticas. Dropbox es una función como un servicio de almacenamiento. Se centra en sincronización y compartir archivos. El experimento se realizará en una aula de la escuela de la Universidad CLEU, donde se darán instrucciones a los grupos de personas, se les aclararán sus dudas y se llevará el primer monitoreo pesándolos y midiéndolos. Posteriormente, cada una de las personas llevará el control en sus casas y subirán día a día los datos que piden en el tarea experimental. La tarea experimental consiste en un monitoreo continuo de los índices de azúcar que consumen 3 distintos grupos de personas. ¿Preguntas? ¿Cómo afecta el aumento de índice de masa corporal
por el alto consumo de azúcares en la actualidad? ¿En qué medida será conveniente que una persona que toda su vida haya llevado una alimentación basada en azúcar se le restrinja el consumo de este día, un día o para otro? Gracias por ver este. Integrantes del equipo: Lozano Sánchez Marco Antonio, Romero Rangel María Guadalupe, Zamora Guzmán Jessica Ailín, Rodríguez Pérez Javier Alonso y Bárbara Ramírez Adriana Lisbeth. Que tengan un excelente día y pásenla bien. Gracias por ver este video.